buscar en el Salmo 119, ¿sí? También. Algunos detalles. Usted conoce la Biblia, el Tanaj, y todos conocemos, pero a veces tenemos que buscar ciertos detalles en la Escritura, no solamente para saber que aprendimos, sino para ver si es una realidad en sus vidas, en nuestras vidas, si vamos creciendo, si vamos madurando o nos vamos estancando, ¿no? en nuestras vidas. Y aquí en los Salmos uno lo ve. No solamente en los Salmos, lo ve en toda la Escritura, pero también lo ve en los Salmos, en toda la Escritura y también lo que vamos cantando. De repente a veces hacemos las traducciones completas, hoy que no las hicimos por el tiempo. Pero si usted presta atención, usted se compra los libros, porque esos, bueno, los azules esos ya no se venden más, pero si se compra esos son viejísimos en Argentina, pero si se compra los otros, usted va a tener, no en todos aparece, porque lo que estamos cantando nosotros está en la Selijot, está también en los Mahzorim de Yom Kippur y de Rosh Hashanah, porque lo que estamos haciendo es una conjunción de eso nosotros. Pero hay algunas de las que estamos cantando que tampoco aparecen, o no aparecen en uno o aparecen en otro. Y según qué edición se compre usted, porque si es sefardita, bueno, en realidad las versiones que se pueden comprar en México son la sefardita tradicional y las que nacen tradicional, porque no piense que el Maxón sefardita es el mismo en todo el mundo, porque, ¿me entiende? Hay canciones que están agregadas y otras sacadas, ¿no es cierto? Las melodías son totalmente distintas, no es lo mismo los judíos de Grecia que los judíos marroquíes, que los judíos de Turquía. Los servicios de Turquía son muy distintos a las melodías de la Selijot, de los judíos de Turquía no son las mismas que algunas sí, o son parecidas, pero hay muchas que son distintas a los judíos, por ejemplo, de Grecia, son distintas, ¿me entienden? Por ejemplo, yo cuando nosotros cantamos Eleja, Adonai Nasati Einai, que Tatos Tanunai, que Godel Kadega. Esa es una melodía sefardita griega, pero la otra que hacemos con la misma melodía es turca. La otra que hacemos nosotros es Eleja Adonai Nasati Einai, que Hakota Hanunai, que Godel Kadega. ¿Se acuerdan de esa? ¡Qué distinta! Total, esa es judía griega y la otra es judía turca, ¿entiendes? Pues son sefarditas, pero son de distintas nacionalidades. Eso para que vea cómo es. Claro, de acuerdo a las localidades. Acá vamos a hacer algunas Selijot tipo mariachi, me parece. Sí, aunque me parezca mentira. Yo tengo un CD de un servicio con melodía hebrea, pero con músicos mariachis. No se lo voy a mostrar. En serio. Muy pocos lo consiguieron aquí. Fue una edición especial y yo tuve la oportunidad de conseguirlo. ¿Vio? No siendo mexicano lo conseguí eso. Sí, a veces uno tiene esas oportunidades. Está bonito, a muchas gente judía no le gusta. Así es la vida. Es un poco así. Pero lo importante es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros aquí, y no aquí en todo el mundo, ¿no? Estamos en un mundo medio complicado, en un mundo muy conflictivo, muy problemático, ¿no? A veces nosotros andamos, no sé cómo se dice aquí, en Argentina, se usa la palabra percherón aquí, ¿no? El caballo percherón, ¿no? En Argentina el caballo percherón es que le ponen aquí y va caminando. Lo cual está bien si no miramos las cosas del mundo, pero la gente del mundo también va caminando a veces como un caballo percherón y no mira ni siquiera su propia vida, ni lo que le rodea, ni mucho más lo que pasa en el mundo en que vivimos, que aunque parezca mentira, con toda la tecnología y todas las cosas de bienestar que se pudieron haber hecho a través de los adelantos científicos y de la revolución científica y tecnológica, ¿no es cierto? Las familias no andan mejor.
Sí, porque si todos los adelantos técnicos, veo que dicen, los políticos a veces, yo tengo mi cuestión con la política como ustedes, pero los políticos en el mundo dicen, síganme que no los voy a defraudar. Y es una fraude en todo el mundo. En todo el mundo. No se salva ninguno, ni de hace 500 años, 800, ni hace 40, ni los de hoy, ni los que van a venir. Los políticos dicen, sigan que no les voy a defraudar, pero en definitiva el pueblo se defrauda, ¿no es cierto? Los políticos, los científicos nos dicen, con todos los descubrimientos y los adelantos, el ser humano va a vivir, va a tener una longevidad, va a vivir mucho más, una calidad y un estándar de vida mucho mejor, ¿sí? Pero con todo eso, siempre hay más drogadictos, hay más suicidios, y con todos los adelantos y las políticas buenas que supuestamente hay, bueno, entonces, con todo eso, y uno lo ve en la escritura, porque uno lo ve en la escritura, con todas las cuestiones políticas y los arreglos políticos y los tratados políticos, dice, vamos a crear un mundo mejor ¿para qué? Porque eso se viene escuchando desde, no sé, de la época de las calendas griegas, más o menos del Senado romano, y desde otras latitudes del mundo, vamos a crear un mundo mejor para el bienestar. Pero con todos esos bienestares, con los adelantos técnicos, la revolución científica, con el AIPU, el AIPA, el sifón, con cuántos nombres están poniendo ya, las familias no se arreglan. Eso no corrige los suicidios, eso no corrige la gente que está en el alcoholismo, no corrige la gente que está en la droga, ¿me entiendes? No se corrige, ¿me entiendes? Pero nosotros nos dejamos llevar a veces, ¿por qué vamos a leer algo al respecto? Vamos a tratar de analizar un poco, porque a veces nos dejamos llevar. Bien, la escritura aparece muchas veces vanidad de vanidades, ¿no es cierto? Es una palabra distinta a la que aparece en el Salmo 119, por ejemplo. La palabra que se usa en Cogelet, en Eclesiastés, Hebel, ¿no es cierto?, es vanidad, ¿no es cierto? Hebel es vanidad, que no solamente es vanidad, también es suspiro, soplo, hálito, respiración. La palabra Hebel es el nombre del hermano de Caín, ¿cómo se llama? Abel. Abel es Hebel. Ahora, la palabra Hebel es el nombre del hermano de Caín, Abel. Pero la palabra Hebel significa, en primera instancia significa suspiro. Etimológicamente, las primeras acepciones, suspiro, hálito, aliento, respiración, ¿sí? Y luego también significa vanidad y todo lo que corresponde a eso. Esa es la palabra que usa Eclesiastés. No, hay otras palabras para decir vanidad, menos comunes que esta, pero también hay otras palabras que tienen varios significados y que en medio de esa tiene la palabra vanidad. Y entonces, Abel no es que vivió poco por ser algo vano, sino que el sentido del nombre de Abel es porque vivió como un suspiro, a eso se refiere, por eso el nombre de Abel, Hebel. Entonces Hebel significa suspiro. Si yo lo traduzco de otra manera es vanidad, ahí no sería vanidad, porque en vanidad es cuando, como Eclesiastés me dice, vanidad de vanidades dijo el predicador o el congregador, ¿no es cierto? Cogelet significa aquel que congrega. La palabra Cogelet viene de la palabra cajal, ¿no es cierto? Congregar, lo que va a dar origen a la palabra keilá, congregación. Cajal, keilá, Cogelet es lo que es Eclesiastés, que está bien traducido. Algunos dicen que no, pero con Eclesiastés, desde el punto de vista cuando se traspasa al griego latín, está correcto, porque eclesia significa, Eclesiastés significa el que congrega, que viene de eclesía, que eclesía es una palabra griega que significa asamblea, no es una palabra religiosa, no es una palabra religiosa. La palabra eclesía, de donde viene la palabra iglesia, ¿no es cierto?, no es religiosa, es una palabra que significa asamblea, y se congregaban ahí en la puerta de alguna ciudad y estaba una eclesía, una asamblea, que después se utilizó para traducir el término cajal, keilá, y entonces, porque mucha gente tiene prejuicios, no se dice esto, sé que aquello. Antes de tener eso, los prejuicios nos matan, porque tenemos prejuicios y prejuiciamos todo en la vida, por la ignorancia, por la falta de conocimiento, por las cosas que nos puede decir alguien, ¿no? Y entonces, ay, cuidado, entonces es preferible, la ignorancia no es buena, no es mala, no es buena consejera, ¿no? Uno tiene que ir aprendiendo, no es porque seamos brutos, el bruto es una cosa, somos ignorantes porque ignoramos, yo soy ignorante en millones de cosas, pero, ¿me entiendes? Entonces uno trata de ir aprendiendo. Y entonces,
La palabra Hebel es la palabra que aparece como vanidad de vanidades. Y entonces usted a lo mejor leyó Eclesiastés, pero si yo le dijera que me dije, no es por nada, pero me lo pueden decir a mí también, y a cualquiera en el mundo, ¿no es cierto? Si yo le dijera que me diera un concepto de Eclesiastés en algún pasaje que recuerda bien, y lo agarraría medio de sorpresa, porque está en la Escritura y no lo buscamos, ¿no? Es lo mismo que yo le dijera más o menos el profeta Sofonía, en qué parte está, y quizás está Sofonía en la Biblia, claro, porque a veces no leemos Sofonía, un ejemplo, entonces no sabemos en dónde más o menos buscar. Entonces ahí es donde uno va, y como no aprendemos, lamentablemente, como no aprendemos, estoy refiriéndome a lo que vamos a hablar también, estoy refiriendo a que a veces, como nosotros no aprendemos, y como a veces se nos pierde, a los que predicamos se nos pierde el fuego muchas veces, aunque prediquen a los gritos, eso no es fuego, eso es grito. El fuego es otra cosa, ¿entiendes? Y entonces, como se nos pierde el fuego a los que predicamos, se nos pierde el fuego a los que escuchamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros es más fácil, mire, es más fácil ser consejero que predicador. Es facilísimo. Hoy, por ejemplo, como no hay fuego para predicar, hay consejeros en todas las congregaciones. ¿Saben por qué hay consejeros en las congregaciones? Hay consejeros porque no se predica. Porque si se predicara, no tendría por qué decir. El consejero es por una cosa muy particular. Por eso, para mí es David quien escribió el Salmo 119, desde nuestro punto de vista, creemos que es así. También en el judaísmo decimos, bueno, son cosas que se pusieron desde autores anónimos, pero vamos a creer que es David el mentor del Salmo 119. Y entonces, en un momento determinado, dice el verso 119, 24, dice, pues esto lo leímos el otro día, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Un día le voy a poner cuál es la palabra consejero, porque la palabra consejero no es en hebreo la palabra consejero, no, es hombre de mi consejo, ¿me entiende? El hombre de mi consejo. No, se usa la palabra consejero, no existe así, incluso en español, por ejemplo, consejero es aquel que genera el consejo. Carpintero es aquel que genera todo lo que termina en esa declinación, es el que genera la carpintería. Carnicero, el que genera lo de la carne, ¿me entiende? Todo lo que tenga carnicero, carpintero. Bueno, entonces en hebreo no tenemos eso para suplir esa declinación que nosotros tenemos: carpintero, cocinero, panadero, ¿no es cierto? Entonces en hebreo tenemos otra palabra. Entonces es el hombre de mi consejo. El hombre de mi consejo, ¿no es cierto?, es el consejero. El pacificador, es mi pacificador, el hombre de mi paz. ¿Entienden? No tenemos ese terminador ero u or. ¿Entienden? Obviamente es otro idioma todo. ¿Me están siguiendo o no? Son idiomas distintos. Y entonces, es una maravilla, ¿no? Entonces dice, bueno, todo el Salmo habla de esto, todo el Salmo habla de esto. Dice, tus testimonios son mis delicias, ¿no es cierto? Y mis consejeros, dejemos el hombre de mi consejo porque no tiene mucho sentido el análisis ahora, lingüísticamente sí, pero no para el texto, para el contexto, no tiene nada que ver, es consejero y punto. Entonces, la palabra del Señor es el consejero. No quiere decir que alguien no va a pedir un consejo. Claro, si usted está trabajando necesita un consejo, si usted tiene que decir algo necesita un consejo. Pero la gente piensa que el consejero tiene la varita mágica porque la Biblia es un libro mágico, ¿me entiende? Y no es así. La Biblia no es ningún libro mágico. La Biblia no es un libro mágico. Y en ese libro mágico yo voy a disfrutar, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas de bendiciones que veo que se proclaman ahí. Justamente no. Justamente yo tengo que hacer las cosas para que Dios disfrute. ¿En serio? ¿Me entendió o no? Bíblicamente es así. Yo tengo que hacer las... ¿Vio cuando dice... Yeshua usó ese concepto hebreo? Este es un concepto hebreo que está en el Tanaj. Y Yeshua lo usó, dice, para que mi gozo, el gozo del Señor, de Él, el gozo de Él esté en ustedes. Él tiene que tener,
Es el gozo del Señor, ¿me entiende? Entonces yo tengo que hacer las cosas para que el Señor goce y disfrute. Y nosotros buscamos la Biblia para disfrutar lo que el Señor nos da, pero no hacemos todas aquellas cosas que el Señor me da para que disfrute, son como consecuencia de que yo hago el antecedente que está allí para que el Señor disfrute. Si yo hago lo que me dice el Señor que haga para que Él disfrute, yo voy a disfrutar de los beneficios de lo que estoy haciendo. Es decir, hay una causa y un efecto, hay un antecedente y un consecuente. Si esta causa, ¿no es cierto?, es para que yo alabe, ¿no es cierto?, y deleite al Señor con mi actitud, con mi conducta, con toda mi moral y con toda mi ética. Eso es el gozo del Señor, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Y si yo hago eso, entonces yo voy a disfrutar lo que el Señor tiene como bendición para mí, como consecuencia de que Él está disfrutando con mi actitud. Pero, ¿me sigue? Eso es lo que dice la Biblia, pero no podemos invertir los términos. Yo quiero disfrutar, ¿no es cierto?, de que la cesta se llene de mi casa de bendición y que prospere mi casa y la Keilah y que prospere yo y que venga, está acá, todo está acá. Pero eso es consecuencia de algo que el Salmo 119 lo dice. Me voy a gozar en tus mandamientos, voy a cumplir tu palabra. Por más que otros se aparten, yo no me voy a apartar de tu ley. Por más que me estén vituperando y ofendiendo y oprimiendo, yo sigo tu camino. Los soberbios hacen tal cosa y los príncipes y los malos. Yo te voy a mostrar la cantidad de... Pues yo no tengo todas, ¿cierto? Pero tengo varias docenas y docenas de palabras del Salmo 119, de cuántas veces se repiten o cuántas no, y cómo se relacionan con alguna otra en la Biblia, y eso es importantísimo, ¿no es cierto? Un ejemplo, la expresión, ¿no es cierto?, Davar Emet, que es palabra de verdad, es la palabra de verdad. Es una expresión importantísima. Usted lo va a escuchar muchas veces, porque esta es la palabra de verdad, usted lo escucha en el judaísmo, Davar Emet, hasta creo que hay instituciones que se llaman Davar Emet, y Davar Emet, palabra de verdad, en el cristianismo también, lo cual no está mal, es correctísimo, y cuanto más Davar Emet lo hagamos, mucho mejor, ¿no es cierto? Palabra de verdad, tu palabra de verdad. ¿Usted sabe cuándo aparece la palabra Davar Emet? Aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, y a ver si se acuerdan lo que yo les he enseñado, ¿sí? Y aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 4 más 1, 5. ¿Se acuerdan? 3-1, 4-1. ¿Se acuerdan cuando les enseñé? La expresión Davar Emet en todo el Tanaj aparece una sola vez en el Salmo, y solamente en el Salmo 119, Davar Emet. Y aparece 4 en el Tanaj, para que vea usted la perfección incluso en la escritura. ¿Me está siguiendo? Es una maravilla. Y entonces, nosotros, la gente dice Davar Emet porque es la palabra de verdad, la Biblia. Pero si uno leyera donde dice Davar Emet, aprendería mucho más, pero tampoco ni siquiera. Entonces, como a veces la gente, también eso no lo tenemos por qué saber tan así, pero eso es cuestión de buscar, estudiar y aprender y de compartir. Pero como adolecemos de eso, dejemos de lado esto porque esta sería un detalle importantísimo, fundamental, pero es un detalle. Pero de repente, como nosotros a veces no nos congregamos, no buscamos de la palabra de Dios diariamente, no oramos y andamos como en vanidad de vanidades, ¿no es cierto? Entonces es fácil a buscar los consejeros. A veces los consejeros seculares también, ¿vio? Los consejeros seculares, los consejeros, incluso está, lo cual no está mal para muchas situaciones, ¿cierto? El consejero para los niños, el consejero para los matrimonios de aquí, el consejero para los solteros, el consejero para las personas mayores que no tuvieron pareja, el consejero. No es tan mal pedir un consejo. El tema es si lo usamos como varita mágica. No está mal pedir consejo. Claro que hay que pedir consejo. ¿Entienden? Pero acá dice, tu palabra es mi consejero. Yo tengo que agotar todas las instancias bíblicas de oración para estar en comunión con otros y ver cuál puede ser su opinión o su consejo. Pero es más fácil, créanme, es mucho más fácil hacerse el consejero que llevar la palabra en un mensaje o transmitir un estudio bíblico. Es mucho más fácil. Por eso te voy a encontrar en las congregaciones de todos lados 10 millones de consejeros. 10 millones de consejeros.
Y a veces, no sé, se piden consejos para... pero no solamente eso, no solamente eso. Hay alguien que se pone, no es que alguien va a pedir, hay alguien que se pone. Aquí no sé, yo no lo veo mucho eso, pero una en Argentina, en Sudamérica también, hubo una, no quiero decir nombres de entidades, de organizaciones, de ministerios que tienen, digamos así, patentados ciertas estructuras. Si hablamos de congregaciones eclesiológicas, por ejemplo, o por ejemplo dice, congreso de milagros, ¿no es cierto? Que hace años que hay congresos de milagros, congreso del otro, conferencias para aquello, conferencias para que salgan apóstoles y para que salgan profetas. Lo puede ver ¿me entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces, usted va a ver todo eso, ¿sí? Ahora, yo le diría eso a esas personas. ¿Cuánto estudió la palabra solo? ¿Fue la palabra de Dios su consejero? ¿Me está siguiendo? Entonces, se va a buscar, y hace varios años en Argentina, hubo como 20 y pico de años, donde era más fácil decirle a la gente, bueno, aquí está fulano y fulano y mengano, el consejero, el pastor, el copastor, o quien fuese, y en el judaísmo pasa lo mismo, porque pasa lo mismo. La gente va en el judaísmo a buscar ciertas cosas en ese sentido también. Por eso, en el judaísmo se dio mucho por ejemplo, en la Kabbalah, por ejemplo, cuando le dicen, bueno, en la Kabbalah tiene que tener tal cosa en su casa y tal cosa en la otra. Bueno, entonces usted tiene que hacer esto, tiene que hacer otro y ponerse la cintita roja. ¿A dónde me dice la Escritura que me tengo que poner la cintita roja? ¿Me entiende? Y eso usted va a ver grandes rabinos y cabalistas que lo usan. ¿Me entiende? Pero eso no es de aquí. Por ejemplo, en el judaísmo, usted va a ver grandes entidades del judaísmo que creen y proclaman la reencarnación. Pero bíblicamente no hay reencarnación. Eso es una consecuencia de la Kabbalah, de esto, de aquello, otro. La Kabbalah tiene cosas muy interesantes, pero se pusieron demasiadas cosas. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, como digo, en el judaísmo y en el cristianismo, yo no creo en la reencarnación y en la cintita roja. ¿Me entiendes? Un ejemplo. Y entonces, teníamos en Argentina ministerios que venían y le daban la semillita, el judío mesiánico, la semillita de mostaza. Usted tenía que le daban una semillita de mostaza, la ponía aquí, no. Entonces, porque le va a traer, ¿qué semillita de mostaza? La semillita, usted tiene que estar acá adentro. Todo ese tipo de cosas, la parafernalia que tenemos nosotros los creyentes. Y entonces, usted en aquel entonces decía, bueno, usted no haga nada sin sus consejeros. Va a poner un negocio, tiene que consultarle. Bueno, si usted va a hacer un negocio, el consejero le va a decir si usted tiene que poner una papelería o una carnicería. Y entonces eso se podían equivocar y mandar al quiebra a cualquier persona. ¿Me entiende? Si usted dice, bueno, llamaban a alguien y dice, sabemos que tú estás saliendo con Martita. No, Martita no es para ti porque él tuvo en revelación que es Juanita. Pero ¿qué revelación que es Juanita? ¿Me está siguiendo o no me sigue? Bueno, pero esto se lo puedo patentar. No quiero decir las organizaciones, ni los nombres, pero los tengo aquí. ¿Me está siguiendo? Pero fueron por generaciones eso, estos últimos 40 años. ¿O no, Rosita? No es que seamos muy viejos nosotros. Aclaremos las cosas, eso porque nos lo contaron. Pero no porque lo hayamos contado bien. ¿No es cierto? Y entonces, pero en el judaísmo y en el cristianismo. Y entonces, ¿por qué la gente dice, bueno, y hemos visto, nosotros en Buenos Aires, en Argentina, hemos visto descalabro, gente quebrar, familias separadas por el consejero que se creía Dios? El consejo es muy bueno, pero el consejo que surge de la Biblia. ¿Me entiende? Yo tengo que decirle, bueno, mira, la Biblia dice tal cosa, pero no puedo decir, tuve un sueño en el que me dijo el Señor que Juanita con Luisito no van acá en la congregación, se tienen que separar de ese noviazgo. Dígamelo aquí en la Biblia, no me diga su sueño. ¿Me está siguiendo? Entonces, ese tipo de cosas fue creciendo mucho y hacía inflar el ego de un montón de gente, de organizaciones, de ministerios. Y entonces, por ejemplo, yo le puedo decir casos personales. Bueno, Rosa tiene mucho más años de creciente que yo. Yo tengo 33 años de creciente y Rosa tiene exactamente 43 años más años de creciente.
Y entonces nosotros estábamos en lugares donde íbamos, que nos tocaba dar seminarios de nuestra organización, ¿no es cierto?, por lo poco que sabíamos, pero bueno, no se sabe todo eso. Y entonces había conferencias en otros países, íbamos aquí a Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia. Íbamos y había cosas hermosísimas. Y de repente veíamos, y entonces alguien le ponía la mano y una persona que pasaba y dice, tú eres ahora el profeta de las naciones. ¿Me entiende? ¿Sabe cuántas veces vi? Pero lo conozco casos personales. A mí me vinieron a ver en Buenos Aires cuando estábamos radicados allí. Gente que dice, sí, sabe que yo estuve allí, qué sé yo, me mandaron, me dejaron en el aire y las ofrendas me mandaban, volví como un fracasado. Yo lo viví eso con gente. Yo lo viví. Gente que me compartía, dolida, ¿me entiende? Y entonces, una vez, cuando pasan estas cosas, alguien mandó una persona a un país árabe. Yo creo que en Argentina todavía guardamos los recortes de eso, de las noticias esas. Y entonces, al cabo de un año, salió una cita ahí, donde decía, hermanos y hermanas queridos, todos aquellos que estuvieron en el congreso tal, cuando se mandó a fulano de tal, que una persona, una mujer, a fulano de tal, a tal lugar, que se acuerde ahora de mandar alguna ofrenda, porque hubo mucho salud y té de despedida, pero ahora nada de ofrenda. ¿Me entienden? Es decir, la comida, el té, el pastelito, todo muy rico y nos comprometemos, sí, te mandamos y te damos el dinero mensualmente para que subsistas, ¿sí? Sí, te he visto, no me acuerdo, un mes, segundo, tercero, tal, sexto, ni se acordaba, ni del té se acordaba. ¿Me entiende? Pero yo lo viví, hermano, eso, no le estoy contando cuentos, yo lo viví. ¿Me entiende? Entonces, conozco de mucha gente que le pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces mucha gente apeló al consejo de los demás y a la exacerbación de ánimos, el entusiasmo y esa adrenalina que a veces no sirve de mucho o de nada, porque una cosa es el espíritu del Señor y otra es el grito de la adrenalina del grito, hermano. No hay que confundir eso en una congregación. Una es el espíritu, el aliento, el ruaj del Señor, y la otra el entusiasmo, la emoción, los buenos deseos. El buen deseo no necesariamente es la voluntad de Dios, es un buen deseo que surge porque somos humanos. Surge porque somos humanos, pero llegamos a meter la pata terriblemente. Por eso te va a ver mucha gente descreída de ciertos grupos cristianos, del judaísmo también, del judeo-mesianismo ni hablar, y de donde sea. Porque nos dejamos llevar por un montón de cosas, pero realmente no aprendemos. Y entonces no aprendemos, ni crecemos, ni maduramos. Y entonces dice, pero tus testimonios son mis delicias, mi deleite y mis consejeros. El consejero es la palabra del Señor, lo que se comparte. La palabra del Señor es la que dice, la que da vida, la que renueva, la que fortalece, la que hace transformar la mente. No es una varita mágica, porque como el ruaj del Señor actúa, ¿no es cierto?, me confronta, me trae sentimiento de culpa para que pueda confesar y arrepentirme. Yo tengo que tener sentimiento de culpa, pero no porque no acepté al Señor, sí acepté al Señor. Pero diariamente tiene que existir eso, porque diariamente cometemos errores, malos pensamientos, exabruptos y un montón de cosas. ¿Me está siguiendo? Y entonces, ya sabemos que para David, para el Salmo 119, para David, ¿no es cierto? Dice, tus testimonios son su deleite, la delicia, ¿no es cierto? Es una palabra que significa eso, deleite, delicia, puede ser gozo también, etc. Y mis consejeros, uno va a buscar la palabra en lo privado, en lo familiar y también en lo colectivo, sea en una congregación, una keilá, una reunión, en una sinagoga, judío mesiánico, donde se transmita lo que es la palabra del Señor. Bien. Sabiendo que la palabra de Dios es nuestro consejero, es lo que tenemos que buscar nosotros. Primero voy a leer desde el 41 para tener un contexto al 48 y luego voy a ir al 37 por una razón. Primero le digo esto, cuando uno estudia la Biblia, uno puede estudiar de muchas maneras. Los salmos, como en van en fragmentos de 8 versículos,
que son las letras del alfabeto. Y entonces, cada 8 versos, ¿no es cierto?, están estos, cada A, B, G, 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 basa, etc. Y entonces uno tiene un encadenamiento y un ordenamiento también. Se puede estudiar a veces como contexto, a veces un verso solo proyectado a otros pasajes. Por ejemplo, y acá a esto voy, dice, no vamos a analizarlo ahora esto, pero dice, venga a mí tu misericordia, Adonai, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador. Entonces tú no puedes decir, bueno, ¿qué respuesta y daré por respuesta a mi avergonzador? Yo le podría decir, ¿cómo se da respuesta a un avergonzador? Por ejemplo. Entonces yo le podría buscar dónde aparece esa palabra avergonzador en otros pasajes del Salmo, o si no está, o si está, ¿me entiende? Y cómo se puede dar respuesta a un avergonzador. Si, por ejemplo, si la palabra del Señor, y lo digo porque lo dice el Salmo, si la palabra de Dios no es mi consejero, usted no le va a dar respuesta a ningún avergonzador nunca. Jamás. Es más, el avergonzador se va a reír de usted y de mí. ¿Me está siguiendo? Porque dice, yo voy a dar respuesta al avergonzador, ¿sí? Pero el hecho está diciendo que vengan las misericordias. Ahí la palabra es Gesed, puede usar otra, pero aquí es Gesed, es el Dios del pacto. Venga tu Gesed, tu gracia, que también se traduce amor. El amor por el pacto hecho eternamente, ¿no es cierto? Y la salvación conforme a tu palabra. Entonces voy a dar respuesta a mi avergonzador. Pero si usted y yo nos gozamos del Gesed, de la gracia, del amor, que también Gesed es gracia, amor, misericordia, pero se refiere al pacto, porque Rajamín se utiliza para otra cosa, ¿de acuerdo? Okay. Y entonces, Gesed se utiliza siempre cuando está la palabra Adonai, cuando está Elohim, no tanto. Elohim es el Dios creador, el que sostiene el universo, creador del mundo, el que sostiene cada cosa que ha creado. Pero Adonai, ¿no es cierto?, lo que usted tiene como tetragrama, ese tetragrama es el Dios de la misericordia. Por eso David sabía cómo invocar. Entonces clama al amor de Dios, y cuando dice, si está el amor de Dios, el Gesed y la gracia, ¿no es cierto?, entonces puede dar la respuesta al avergonzador. Dice que en tu palabra he confiado. No me voy a detener en esto, pero aquí, por ejemplo, es la palabra bataj, que es confiar. Se utiliza para confiar, esperar, tener esperanza, seguridad. Por ejemplo, acá, aquí mismo hay una organización de seguridad, ¿no es cierto?, hasta que se contrata personal que se llama Bitajón. Bitajón viene de esta palabra bataj, que es seguridad, ¿no es cierto? Por eso es Bitajón, una empresa Bitajón, compañía de seguridad. Un ejemplo. Y bueno, hay grupos especiales de policía también, en grupos especiales en Israel que también se llaman Bitajón. ¿Okay? Y entonces, es bataj, es una palabra muy fuerte. La palabra bataj, si te acuerdas lo que era bataj, y yo se los expliqué, la palabra bataj es una de las 5 palabras que significa esperanza y seguridad en hebreo, son 5 palabras. Puede haber alguna otra, pero hay 5 que son claves, empezando con la palabra amén y terminando por la palabra yahal. Pero la bataj significa, antiguamente la palabra bataj, si usted busca un diccionario lingüístico etimológico, no el diccionario cotidiano, ahí no se lo van a decir. Bataj era la palabra que se utilizaba cuando en la antigüedad, ¿no es cierto?, remota, en la antigüedad remota, un luchador ponía de espaldas a otro, ¿no es cierto? Es decir, que lo dejaba inmovilizado así, ¿no es cierto? Ese es el término bataj que se utiliza, ¿sí? Entonces, cuando usted pone a otro contra el piso, ¿no es cierto?, con el brazo acá, ¿no es cierto?, y tiene la rodilla puesta aquí, el otro está inmovilizado, ¿no es cierto? Si el otro está inmovilizado, usted es el triunfante porque abrumó al otro y ya está seguro. ¿Me está siguiendo? Esa es la palabra que aparece aquí. Originalmente la palabra bataj significaba eso, derribar a un contrincante. Y cuando uno derriba a un contrincante, está libre, está seguro. Por eso, como derribé a mi contrincante y estoy seguro, la palabra bataj, que significaba derribar como a un contrincante, significa seguro. Estar confiado, tener esperanza. ¿Me está siguiendo? Bueno, esa es la palabra que está aquí.
Dice, porque en tus juicios espero. Claro, como él podía dar respuesta al avergonzador, estaba seguro como haber derribado a un contrincante. ¿Me está siguiendo? Es una maravilla lo que dice la Escritura. El tema es que a veces no buscamos esto porque no aprendemos, pero buscamos a lo mejor el consejero y no la palabra de Dios como consejo. Pero vengo a esto, ¿a qué decía? Le voy a mostrar un par de cosas que es lo que a mí me interesa ahora de lo que podemos ver, por lo que yo venía compartiendo y hablando con ustedes recién. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Esta palabra de verdad, Dabar Emet, es la única vez que aparece en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento. Las otras 4 aparecen en el Nuevo Testamento, ¿ok? Haciendo otra vez esa perfección numérica que tiene la Biblia de 4 a 1. 4 en el Antiguo, 1 aquí. ¿Me acuerdo? Por ejemplo, vio cuando comienza Génesis, vio que hay 4 ríos que rodean, pero son 4 ríos más el río de Dios. Así que es 4 a 1 otra vez, ¿me entiende? Y todo es así en la Escritura y uno va aprendiendo una perfección maravillosa. Y entonces aquí es donde aparece la palabra de verdad. Dice, porque en tus juicios espero. Fíjese, por ejemplo, lo que yo le decía, cómo podemos estudiar la Biblia, un ejemplo. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Perfecto. Yo no hago mucho, lo tengo aquí anotadito de un ejemplo, pero este es el esquema de todos los apuntes que tengo en mi casa, ¿no es cierto? Y entonces, yo busco la palabra, digo boca. La palabra boca es P. Perfecto. Aparece muchísimas veces la palabra boca, pero en el Salmo 119 aparece 7 veces. 3 que se refieren a tu boca y 4 que se refieren a mi boca, ¿no es cierto? Cuando dice, todos los juicios de tu boca no quites de mi boca, mejor en la ley de tu boca, guardaré los testimonios de tu boca, más que la miel a mi boca, ¿me está siguiendo? Y entonces yo digo, bueno, acá me dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa quitar? No lo vamos a ver, pero digo, quitar de la boca. Es como estar en la punta de la lengua, ¿no es cierto? Y la es bien interesante, ahora no lo voy a decir ni decir por qué, pero yo tengo 4 veces que dice se refiere a mi boca, 3 veces que se refiere a tu boca y 2 veces en el, no sé si son 2 salmos, en el mismo Salmo 119 que aparece miles de veces, cientos de veces en la Biblia, 2 veces que aparece en el 119 la palabra labio, en el 170, 171 y en el verso 13. 7 más 2, 9. Y uno analiza, 9 es un número perfecto. Tengo 4, 3 y 2 para llegar al 9 que son labios. Labio y boca se está refiriendo casi a lo mismo, ¿me entienden? Entonces yo cuando analizo, dice, perfecto, no quites de mi boca. No quites de mi boca la palabra de verdad. Entonces busco y analizo dónde aparece la palabra boca, la encuentro 7 veces. 4 mí, 4 y 3 tú, ¿no es cierto? Y digo, qué bárbaro. Dice entonces, la palabra de mi boca, en mi boca tiene que hacer esto, porque de tu boca ta y ta, ¿me entiende? Y entonces uno va aprendiendo. Y entonces ya sabemos cómo tiene que actuar nuestra boca y qué es lo que sale de la boca de Dios. ¿Me entiende? Porque no sé cómo, a veces se quiere uno aprender las cosas del Señor y que la palabra de Dios sea su propio consejero, ¿no es cierto? Y no solamente caer en desgracia con alguien que nos diga alguna tontería, ¿no es cierto? Porque puede haber una persona que me dé un buen consejo, pero eso es correcto. Es correcto eso. Pero ¿sabe qué? Si usted no sabe la palabra, ¿no es cierto? Cualquier persona, hasta un mano santa, lo puede engañar o decir un montón de cosas. Puede ser mucha gente que está distraída en el judaísmo, en el cristianismo. ¿Por qué usted piensa que en el judaísmo hay tanta gente metida en culturas extrabíblicas? Eso se lo garantizo yo. ¿Me entiende? Se lo garantizo porque se lo puedo demostrar. ¿Sabe? Tantísimas personas judías en el mundo. Tantísimas. Ha habido, hay y va a seguir habiendo. Ha habido porque se lo puedo demostrar aquí en la Biblia. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado. Entonces, para que vean, ¿no es cierto? No quites de mi boca en ningún momento, en ningún tiempo, ¿no es cierto?, de la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Aquí el hombre habla que ha confiado, espera y busca. Confía, espera y busca. Estoy leyendo lo que está aquí, no estoy diciendo más que... Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Se acuerdan? El otro se deleitaba en los testimonios del Señor. Dice, y son mis consejeros. El testimonio del Señor. Creo que la palabra es testimonio es mishpat, no estoy seguro, pero sea cual fuese, son los o podría ser otro. Pero son los testimonios, la palabra del Señor, que son mi deleite y mi consejero. Y entonces, me regocijo en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Perfecto. Ahora, aquí dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Más allá de la cantidad, esto es simplemente esto que yo anoté rápido para mostrárselo, ¿cómo está? Me lo anoté para que te lo veas. Me lo anoté porque, como ilustración, no es más que otra cosa. Cuando se estudia la Biblia, y como nos enseñaron a nosotros también en hebreo, como estudiamos la Biblia, hay cosas que son importantes saber. Porque así es. Mira. Hay una palabra que es esta. Ay, perdón. Es la palabra natsar. Este es un verbo. Aquí está. Ay, perdón. Natsar. Esta palabra natsar significa, es la palabra que dice aquí, no quites. La palabra que dice no quites. La palabra que dice no quites. Natsar. Acuérdense que la letra que estamos leyendo es la letra Vav, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice Vav, la letra Vav dice, bueno, venga a mí tu misericordia, Y dice, no quites. Yo le puse Natsar. Lo que pasa que la Biblia dice, en hebreo dice, y no quites. Por lo tanto, en hebreo dice, ve al Natsar, ¿ok? Por eso es la Vav. Aquí, si no, dice como tiene que empezar todo con la V, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Lo que pasa que en hebreo dice, ve al Natsar, y no quites. ¿No? Ve y Natsar. La palabra Natsar es la palabra que aparece quitar aquí. En realidad se utiliza muy poco como quitar. Se utiliza más como salvarse, librarse, escapar, refugiarse, despojar algo, rescatar algo, recuperar algo. Pero en ese sentido, ¿no es cierto? Esa palabra Natsar se utiliza aquí, por ejemplo, no quites, ¿no es cierto? Yo podría decirle, no despojes de mi boca en ningún momento la palabra de verdad, o en ningún tiempo. Da lo mismo, un momento, tiempo aquí no influye mucho. Dice entonces, y no quites, ¿no es cierto? Voy a lanzar, no quites o no despojes de mi boca. Se puede utilizar para quitar, yo casi nunca leo bíblicamente, leo como quitar, la veo como otras traducciones. Aparece muchas veces, pero en el Salmo 119, que son 176 versículos exactamente, aparece 2 veces nada más. Una en el 170, pero significa líbrame conforme a tu dicho, es la palabra líbrame, ¿no? En el 170, llegue mi oración delante de ti y líbrame, ¿cierto? Conforme a tu dicho, porque aquí la traducción es líbrame, sálvame, rescátame. Ya no podía utilizar otra, porque como está construido es esa. Aparece 2 veces, una que me libre y la otra que me quite y me despoje, ¿no es cierto?
que no quite y no me despoje de mi boca nunca la palabra de verdad. Entonces, como los rabinos dicen, esto es interesante, ¿no? Porque la palabra de verdad, Davar Emet, aparece una sola vez. En el Salmo, una sola vez en la escritura del Tanaj, completa. En todo el Tanaj, una sola vez la expresión palabra de verdad. La palabra Natsal, que se puede utilizar para quitar también porque significa despojar. Si yo despojo algo, lo quito, según como quiera traducir algo, o emplearlo en el hebreo, ¿no es cierto? Aparece muchas veces, pero aparece una sola vez, 2 veces aquí, en el 170, para que me libre, ¿no es cierto?, conforme a su dicho, y para que no me despoje, no me quite de la palabra verdad. Entonces los rabinos dicen, perfecto, ¿no es cierto? Estas son cosas muy antiguas, como fueron elaborando todo lo que es la palabra de Dios. La palabra de verdad, Emet, es la palabra de confianza, la palabra verdadera, la palabra de fidelidad, ¿no es cierto? Es lo que quiere decir. Y entonces, como aparece una sola vez en todo el Salmo, que está significando que no me quite, pero está relacionado con la única vez que aparece en toda la Biblia la palabra de verdad, es muy significativo, le está rogando que esa palabra de verdad, aparece una sola vez en todo el Antiguo Testamento, el Señor jamás, ¿no es cierto?, haga que se pueda desaparecer de mi boca. De mi boca puede ser boca, en este caso es P, son una de las 7 veces que aparece la palabra boca, ¿no es cierto?, para decir mi boca o tu boca, 4 mi y 2 tú, y 3 tú. Pero dice de mi boca o de mis labios, es muy parecido, que aparece la palabra sharaf, que es el labio, 2 veces nada más, y sumado a las 7 que tiene boca. Y entonces lo que le está diciendo es una cosa maravillosa. La palabra es una sola vez que aparece, lo cual tiene que hacernos reflexionar, ¿no es cierto? Hay una palabra de verdad que aparece una sola vez en toda la Biblia y una sola vez en todo el 119, quitar en el sentido que no me quite. Entonces ya los rabinos ya paran las antenas. Aquí hay algo importante. Una expresión que nuclea toda la Biblia, que es la palabra de verdad, ¿no es cierto? Como cuando Pablo, una de las 4 veces cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, usa bien la palabra de verdad. Una de las 4 veces, usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque también la podemos usar, la podemos usar para nuestra conveniencia, la podemos usar mal por negligencia, por desconocimiento, por comodidad, para sacar provecho de nuestra doctrina. Como a veces uno no estudia mucho, entonces yo creo que tiene que decir tal cosa y llevo la Biblia a que diga lo que yo creo de antemano. ¿Me está siguiendo? Y eso no puede ser así, porque si es así, jamás voy a tener sentimiento de culpa, jamás voy a tener sentimiento de culpa, porque voy a modificar y voy a mover, ¿no es cierto?, la escritura conforme a lo que yo la tengo prejuiciosamente anticipado que creo que dice, o porque la sociedad me dice que es así. Por ejemplo, vamos a poner la palabra amor, supongamos que no somos creyentes, pero la palabra amor, amar, hacer el amor, te amo, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, de repente usted va a ver en la televisión, los artistas, ¿no es cierto?, está hablando con otra, okay. Ay, yo como te amo, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Se están sacando los ojos, ¿no es cierto? ¿Qué te amo? Le están sacando los ojos, chismoso, y todo este tipo de cosas. ¿Me estás siguiendo? Te amo, usar la palabra. Entonces dice, amor, te amo. Entonces, si uno tiene esa idea de amor, ¿no es cierto?, como se ve en el ambiente no artístico, porque es artista, hay gente maravillosa, pero en el ambiente en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted se encuentra con alguien, ¿no es cierto? Ay, cómo te amo, querido, se saluda y lo despacha y otra cosa, ¿no es cierto?, en algún lugar. Pero le digo, ¿cómo te amo?, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene esa idea de amor. Cuando viene a la Biblia, la cosa cambia, porque en la Biblia el amor está unido al sacrificio. El amor está unido al sacrificio, el amor es sacrificial, ¿entiende? Eso, la Biblia el amor es sacrificio. El amor en la Biblia habla de relación, la palabra amor, el concepto de amor.
dejemos la palabra así, puede ser bueno, Javá en hebreo, que puede haber otras también para amor, que se puede traducir, aunque Javá es quizás una de las más notorias, y en griego tenemos 4, ¿no es cierto? Ágape, filo, filos-torgos, que yo se las expliqué. Eros no aparece, torgos, filos-torgos, ágape, y había una más que no me acuerdo, filio, sí, y bueno, y Eros que no aparece, y cada una tiene una característica humana, ¿no es cierto? Y entonces, cuando usted ve la Biblia, dice, bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, la palabra amor está unida inequívocamente al sacrificio, a la fidelidad, a la obediencia. ¿Me está siguiendo? Porque si no hay sacrificio, si no hay sacrificio mancomunado, porque dice, el Señor dice, si me ama, dice, ama mis mandamientos, porque si tú no guardas mis mandamientos, ¿cómo puedes decir que me amas? Entonces el amor es sacrificial, de mancomunado, ¿no es cierto? Porque parte del Señor y parte nuestra. ¿Ok? Entonces, el amor, si yo cumplo, es porque obedezco. Si obedezco es porque soy fiel. ¿Me está siguiendo? Entonces, el amor, bíblicamente, está sujeto al sacrificio, bueno, a la obediencia, al respeto, a la fidelidad. Ese es el amor. ¿Me entienden? Pero si yo traigo el concepto del mundo, ¿no es cierto? El amor es un sentimiento de afecto por la relación que tengo, parecido al te quiero, o, ¿me entiende? Pero, ¿cómo lo define? ¿No es cierto? ¿Cómo lo define? Pero la Biblia es muy clara, ¿no es cierto? Si me amas, hasta tal cosa, ¿no es cierto? El Señor lo decía mucho en el Tanaj también. Bueno, ok, aquí dice, voy a tomar el que me interesa ahora. No quites de mi boca, ¿sí?, en ningún tiempo, pero no voy a hablar de esto, voy a hablar de esto en relación a otro. ¿Sí? No quites de mi boca, acuérdese que ya lo que le dije, una sola vez en todo el Salmo, en ningún tiempo quite de mi boca la palabra de verdad, Dabareme, que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Es esa palabra que le encomendaba Pablo a Timoteo, para que a Timoteo, ¿no? Sí, Timoteo, para que la trazara bien. Dice, traza bien, corta bien. En griego dice corta, traza, que es una expresión de utilización, de uso, ¿no es cierto? Es como cuando yo tengo que cortar esta carpeta, le hago una línea aquí y voy cosas para no desviarme. Es decir, que no sea sinuoso el camino. Por eso le dice, aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Porque si yo tomo el arado tengo que trazar una línea recta del arado. Pero no es del arado de la tierra, se está refiriendo a la palabra, ¿ok? Y entonces, en el arado tengo que trazar una línea recta, por lo general. Por ejemplo, usted vio los campos, nosotros solemos ir a veces cuando nos invitan a comer a Pachuca, vamos a comer a Pachuca. Entonces, vamos a ver a Pachuca y vemos los campos, ¿no? Y vemos desde la ventana del camión, vemos cómo están trazados, y lo vemos así, digo, y algunos están trazados así, y otros están trazados en diagonal, ¿no? Y digo, qué bárbaro, qué perfecto. Bueno, si nosotros tenemos que hacerlo, saldría así, más o menos. Pero hay gente que tiene práctica y sabe cómo trazar un arado, ¿no es cierto? Bueno, y entonces aquel que toma la mano en el arado, es decir, que empuña esto que estamos hablando en el camino del Señor, que sigue el camino del Señor, y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Porque al mirar hacia atrás es que se vuelve atrás. Pero ¿qué pasa con lo que va adelante? El surco no va a salir. Usted lo vio, por ejemplo, nosotros vamos a practicar y está. Usted ve de la ventana y están las líneas así, así, así. Y hay otras que van así, 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 ¿no es cierto? Pero una perfección, digo, pero si uno la mirada parece que van con una regla. Y entonces la persona cesa, lo que sabe manejar es o el animal que va adelante, porque lo hacen muy artesanalmente, le diría, ¿ok? Ahora ya yo veo por televisión a veces un programa y veo que hay en otros países unas máquinas techocas que también las hay. Pero hay gente por aquí que lo hace, vio con el arado, con ese de madera así enganchado así, con la reja, el animal que va trazando, digamos artesanalmente. Y entonces, si esa persona no dirige bien a ese animal, evidentemente el surco va a ir para cualquier lado, ¿me entiende? Entonces, aquí dice, ¿no es cierto? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, esa palabra que debe ser trazada, usada, cortada, que dice en griego. En griego dice cortar y trazar, que se traduce como usar, lo cual es correcta la acepción.
Entonces tienen que cortar bien, ¿no es cierto?, la palabra, ok, para no mirar hacia atrás y que el arado vaya para cualquier lado, ok. Pero para que eso pase, hay un verso anteriormente. El Señor tiene que hacer algo, así como yo les tomé el otro día un pasaje en este sentido. Dice así, en el verso 37, a ver si me sigue, ok. En el verso 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, lo repito. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Se acuerda cuando leímos, quédese ahí, cuando leímos anteriormente en la letra Gimel, que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? ¿No es cierto? Esa que les íbamos a enseñar que era Gal enai behabita. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Ni Blau, ni Torah. Ok. Entonces dice, abre mis ojos, Galenal, y miraré las maravillas de tu ley. Correcto. Y yo también tengo todas estas palabras unidas, relacionadas, porque me traté en los últimos años de ver ciertas cosas de los salmos, ¿no es cierto? En este sentido. Bueno, no, un poco más atrás también. Dice, y acá dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Entonces, abre mis ojos para que miraré las maravillas de tu ley. Pero aparta mis ojos que no vean la vanidad. Ok, les voy a mostrar algo para que vean. Nada más para que vean. ¿Se acuerdan que yo les dije en Eclesiastés, ¿cierto?, aparece esta palabra que no es la que aparece aquí, pero se la anoto porque esta es la palabra que aparece en Eclesiastés para vanidad, vanidad de vanidades, ¿cierto? Que es la palabra para suspiro, aliento, respiración, vanidad, porque es vanidad. También significa ídolos. En la Biblia aparece como ídolos también. Bíblicamente y en la actualidad también se utiliza esta Hebel para ídolos, porque el ídolo es un suspiro, en este sentido. Es algo que lo hace fumar a uno de la... En realidad el ídolo lo atrapa a uno y lo hace fumar a uno, no es que se fuma el ídolo. Claro, ok. Pero aquí donde dice en la palabra vanidad, ¿no es cierto?, es otra palabra. Se utiliza, pero en Eclesiastés creo que siempre aparece esta, no estoy seguro, no me acuerdo, pero cuando comienza, eso que comienza así seguro. La palabra que aparece como vanidad, aquí es esta, voy a poner de aquí porque a lo mejor la ven mejor. ¿Sí? Es esta palabra. Es la palabra Yahvé. ¿Okay? Esta palabra tiene una característica. Bueno, esta palabra significa falsedad, mentira. Es la palabra que yo tengo aquí. Abre mis ojos que no vean la vanidad, que no vean, bueno, Yahvé, ¿no es cierto? Okay. Falsedad, mentira, engaño, iniquidad, vano, vanidad. Falsedad, mentira, engaño, iniquidad, Bien. Algo que es muy tenue, ¿no? Vano. Y por supuesto mentira. Okay. Hay una palabra, de verdad, pero por lo menos para que la sepa, ¿sí? Usted vio que cuando nosotros decimos, nos referimos al holocausto, el holocausto de Israel, ¿vio? ¿Cómo decimos? Nosotros decimos la Shoah, HaShoah. La Shoah, ¿no es cierto? Es la palabra que usamos para holocausto. Bien. Porque holocausto no es la palabra. Holocausto significa halo-caustos, de cáustico. Halo es todo, completo. Cáustico, quemado. Todo quemado. Todo quemado. Y entonces, por ese sentido, podría llamarse lo mismo que la Shoah. Sí, podría ser en ese sentido. Aunque el holocausto subía como olor grato.
entonces la relación holocausto con el concepto de la matanza no tendría mucha relación. Si yo lo relaciono con todo quemado, sí. Si lo relaciono que el holocausto, el aolá, el sacrificio de olá, subía como olor grato al Señor, bueno, podríamos decir, bueno, que el sacrificio de 6 millones de judíos subió como olor grato al Señor y lo recogió. De alguna manera la palabra holocausto se penetra en la tradición de nuestra, decimos el holocausto. Aunque algunas personas judías también lo dicen, normalmente siempre se ilustra en el judaísmo el sacrificio y esa matanza como Shoah, ¿cierto? Bien. Entonces se lo voy a anotar. Pero por una razón en particular para que usted vea. Mire, S-H-O-A, H, es la palabra Shoah. Ahora me voy a correr para que vean todo. Lo que pasa es que si no me siento me canso. Está la mentira. Ok, entonces, lo que yo digo es lo siguiente, miren. Veníamos hablando de que la palabra de Dios tiene que ser nuestro consejero, que hay cosas maravillosas en todo este pasaje, pero dice, por ejemplo, no quites, acuérdense siempre de esto, una sola vez, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque Él abrió mis ojos para que yo vea las maravillas de su Torá. Y luego le dice, aparta mis ojos, porque si voy a ver las maravillas de tu Torá, ¿no es cierto? Aparta mis ojos, dice, que no vean la vanidad. La palabra vanidad es esta Yahvé. ¿De acuerdo? Yahvé, que significa, le reitero, engaño, mentira. Que no vea la vanidad, que no vea la mentira, que no vea el engaño. Ok. Porque si yo veo eso, ¿cómo es que la palabra de verdad está en mi boca? Porque si la palabra de verdad está en mi boca, ¿sí? Entonces yo no tengo que ver mentira, no, ¿me sigue? Pero si yo veo mentira, veo engaño, veo vanidad, veo frivolidad, entonces la palabra de verdad no está en mi boca y no sé si el Señor la quitó, pero por lo menos me la quité yo. ¿Me está siguiendo? Es decir, o una cosa o la otra. La Biblia no es un libro mágico. La gente va a las congregaciones, a muchas veces, en el judaísmo también, ¿no es cierto? Se va, por ejemplo, para que ocurra tal o cual cosa. Le dice, mire, si usted hace, en el judaísmo también se hace eso, ¿no es cierto? Y en el cristianismo, en algunos, ¿no? Hay gente que predica mis respetos y que predica esa palabra, que no es de grito, que es de fuego. Vuelvo a decir, no se confunda adrenalina de grito con el fuego de la palabra del Señor. El fuego de la palabra del Señor puede ir a su vida y a mi vida en una paz, en una tenue brisa, con una vida de quietud. ¿Me está siguiendo? Pero muchas veces decimos, bueno, porque la Biblia dice, es cierto, la Biblia dice, clamaron a gran voz y brincaron, es cierto, pero otras veces no brincaron. ¿Me entiendes? ¿Me está siguiendo? Bien. Esta palabra Shoah, ¿sí?, viene de esta palabra. Esta letra es esta letra. La Ale es la Ale. Y esta, que es aquí una O, que es una B, es la misma. La palabra Shoah viene de esta palabra. Esta palabra Yahvé significa falsedad, engaño, mentira. Bien. Esta palabra, le voy a pasar otro dato. De esta palabra va a venir una que es así. Bien. De esta palabra. Viene la palabra S-H-O, la palabra yo, así, yo, ¿ok? Y una comita aquí para mostrar esta Ale. Esta es la Shin, la Vav y la Ale. Esta es la raíz que dice mentira, vanidad, engaño, iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra esta, que viene también de aquí, esta, y esta palabra original, en realidad es así. Pero no es para complicar, esta es una Ale, bien. Okay. Esta palabra tiene la traducción de hacer ruido. Se utiliza para tormenta, en la Biblia también. Aparece varias veces, no muchas, 15 veces, más o menos, no muchas más. Tanto una como otra, ¿no? Me parece 15 veces. Se me ocurre 20 nomás, porque me acuerdo de los segmentos en
los libros que tengo. Se utiliza la palabra yo, se usa ruido, tormenta, tempestad, devastación, desolación, o cuando algo se lanza sobre algo, ¿no? Para avasallarlo, destruirlo. Aparece así en la Biblia. Entonces, a mí me está diciendo, aparta mis ojos que no vean la vanidad, Yahvé, que no vean Yahvé. Entonces, uno busca la palabra Yahvé y dice vanidad. ¿Qué es vanidad? Ahora le voy a mostrar algo. Vanidad, mentira, engaño. Lo que no es verdadero es mentira. Lo que no es la realidad es un engaño, ¿no es cierto? Esa en la vida es así. Ok, y entonces, de ahí viene la palabra yo, que es de la falsedad, mentira, vanidad, engaño, viene la palabra hacer ruido. Parece mentira, pero hacer ruido. Etimológicamente la primera traducción es hacer ruido. Tormenta, tempestad, devastación, desolación. Okay. Y de ahí viene la palabra Shoah, que es la que se utiliza en nuestro ambiente judío para decir el holocausto, ¿sí? Significa catástrofe, calamidad, ruina y destrucción. Ahora, si yo sé que Shoah, en realidad, esto es un círculo. Uno lo hace de alguna manera así para saber, para aprender. Yo sé que no tengo que ver Yahvé, que es vanidad, ¿sí? Ahora, esta palabra está relacionada, ¿sí? Porque está relacionada. De esta palabra tiene una comunicación, vanidad, ¿no es cierto? A la palabra Yoah, que significa catástrofe, calamidad, destrucción, desolación. Por lo tanto, si el Señor no abre mis ojos para que yo vea las maravillas de su ley, y Él no tiene que quitar, dice, no quites de mi boca tu palabra de verdad, entonces yo voy a estar metido en la vanidad, porque acá dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Pero para que Él aparte mis ojos que no vean la vanidad, se tienen que cumplir varias cosas que estamos viendo en el Salmo. Por eso dice, no quites de mi boca en ningún momento, en un tiempo, la palabra de verdad. Mire cuántas veces nosotros decimos una cosa por otra, pero en la vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros somos como creyentes, renacidos, transformados, ¿no es cierto? Gentiles y judíos mesiánicos, y nosotros engañamos, mentimos, ¿no? Tenemos envidia, celo, calumniamos, difamamos, hacemos un montón de cosas y otro tipo de cosas. Evidentemente usted y yo no podemos decir que tenemos palabra de verdad, no la tenemos. No la tenemos. Este es un círculo. El Salmo también es un círculo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿No es cierto? Me deleito en tus testimonios porque ellos son mis consejeros. Ellos son mis consejeros y yo me deleito en esos testimonios. Y el Señor, yo veo las maravillas de la ley. ¿No es cierto? Algunos dicen, bueno, yo veo las maravillas de... ¡Ay, yo vi tantas maravillas! Entonces, bueno, ¿usted es una persona transformada? Sí, lo que pasa... Pero veo las maravillas... No vengas con el cuento chino, perdón los chinos, ¿no? Claro, por gente china. Pero, claro, no sé de dónde salió, pero se dice siempre cuento chino. Claro, una persona que le dice, yo he visto maravillas del Señor, y está apartado, le dice, no venga con cuento, ¿qué me quieren volver como paquete niño de monito de regalo? Claro. Eso es lo que pasa con la gente en las congregaciones, en el judaísmo, en el cristianismo y en donde sea. ¿Me está siguiendo? Y entonces, dice, la palabra Yahvé está relacionada con catástrofe y calamidad, ¿no es cierto? Si el Señor no aparta mis ojos para que no vean la vanidad, y voy rumbo a la catástrofe y a la ruina, eso póngale la firma. Estamos en el mes de Elul, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar algo por rápidamente, pero estamos en el mes de Elul, y vamos próximo bíblicamente a lo que es el sonar de trompeta, a Shikarón, ¿no es cierto? Yom Teruah, al día de sonar trompetas o recordación del sonar de trompetas. Eso es un tiempo siempre es un tiempo para reflexionar, pero este es un tiempo para reflexionar. Después viene Yamim Noraim, días terribles. Después de Yamim Noraim, días terribles, viene Yom Kippur. Y después 5 días también de reflexión para hacer la Sukkah, 7 días de cabaña, ¿no es cierto? Y un día, ¿no es cierto?, donde ya no está la ceremonia del agua, sino que es la ceremonia donde el sacerdote, tanto en el libro de
el Tratado de Sukkah y otras cosas, otros libros que aparecen, donde el sacerdote lo que hacía era, las cabañas terminaron, es decir, lo frágil terminó, pasemos a la casa sólida, ¿no es cierto? Y entonces todos son pasos. El mes de Elul de confesión, de arrepentimiento, de sentimiento de culpa, confesión y arrepentimiento sería el orden lógico, ¿no es cierto? Que el Señor abra sus ojos y abra mis ojos para que nosotros veamos las maravillas del Señor, que la palabra del Señor sea nuestro consejero. Mire, a veces decimos ciertas cosas que en vez de ayudar al prójimo, lo desayudamos, y en vez de ayudar incluso al hermano en la congregación, le creamos conflictos, ¿me entiende? Porque a veces le pasa eso. Y entonces cuando uno ve eso dice, bueno, de hecho que el Señor dice, bueno, vamos a crecer todos en este mundo, ¿no? En este mundo como el trigo y la cizaña, ¿eh? Y el Señor va a cargar la red y va a recoger a unos y va a hacer algo con los otros, ¿eh? Pero este tiempo nosotros lo tenemos que tener para reflexionar. Y yo le preguntaré a usted, por ejemplo, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, la palabra, muchas veces para decir avívame se usa la palabra shu, volver, que es teshuvah. Aquí es hayal, el verbo vivir, ¿no es cierto? Avívame, vamos a ir terminando, avívame luego continuamos, avívame en tu camino. Entonces nosotros nos preguntamos, voy a hacer algo práctico si no lo fui hasta ahora. Vanidad, que no veamos vanidad. ¿Por qué incluso los presentes en las congregaciones y todos nos dejamos llevar por vanidades? ¿No es cierto? Le voy a mostrar algo. Yo antes dije los políticos y los científicos. Ok. Dígame cuántas veces usted escuchó en los años que tiene, por ejemplo, en el deporte. Vamos a poner el deporte. Vamos a un deporte, para muchos serán las Olimpiadas, otros los Paralímpicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Con todas sus discapacidades, también el esfuerzo que hacen, y los otros también, mi respeto, a mí me gusta también divertirme, ver y un montón de cosas. Eso, perfecto. Nosotros también éramos deportistas y lo hacíamos con mucho gusto. Ahora no nos podemos ni mover, pero antes éramos deportistas, realmente sí. Ella era portero de handball y yo también jugaba al fútbol y sí, nos entrenamos semanalmente para poder competir. Y sabemos lo que es eso. Y uno hace con mucho gusto. Ok, eso por un lado. Pero pongamos esto. Pongamos algo en México como en otros países. En otros países es otra cosa. El fútbol. Pues en el fútbol, cuando se va a poner el seleccionado, ¿no es cierto? Cuando pone el seleccionado, empiezan todos los publicistas. Entonces le dicen los 23, por ganas son 23 jugadores, ¿no es cierto?, que se tienen que inscribir, los 23 guerreros, los que van a levantar en alto la bandera mexicana, la chilena, la alemana, la que fuese, ¿no es cierto?, la que fuera. Los que luchan por la camiseta y la bandera del país, ¿no es cierto? Y entonces los periodistas alimentan, los publicistas alimentan, porque ¿saben las ganancias que tienen? Son miles de millones. Todo el fútbol mundial, la Confederación del Fútbol Mundial, probablemente sea la empresa que más contratos tiene. No hay una empresa que tiene tratos con todo el mundo, con la tecnología, con las vestimentas, con las comunicaciones, prensa escrita, prensa oral, satélite. No hay ninguna, todas las bebidas y los refrescos, todas las energizantes, todas las aerolíneas, todo. No hay empresa probablemente que no tenga tantos contratos como ella. Las ganancias son siderales y cada uno se lo trata de dividir como puede, a lo mejor muy honestamente, y yo desconozco eso. Pero tenemos las confederaciones internacionales, como se llame, las nacionales, todas las prensas y las televisoras y lo que fuese, los jugadores, todos alimentan, ¿no es cierto? Y entonces ponen a los futbolistas la bandera mexicana, alemana, chilena, todos flameando, porque con esfuerzo todo se consigue, ¿sí? ¿No dicen eso? Bien. Con esfuerzo todo se consigue. Si usted le pone a una persona, no, ¿usted por qué está haciendo eso? Pero hay otra persona que no va a poder conseguirlo por más que se esté matando en un andamio, limpiando un vidrio, y no va a ganar ni en 20 años lo que usted gana en un mes, ¿ok?
¿Me estás siguiendo? Entonces no es tan así. Pero es la vanidad de vanidades. ¿Me estás siguiendo? Ahora, yo desde que tengo uso de razón, yo creo que fui bastante centrado en esto y no me dejé llevar más allá de lo que era, ¿no es cierto? De lo que era. Ok, el deporte está muy bien, el esfuerzo de un futbolista, un beisbolista, el que lanza la jabalina, el que juega al tenis, hablando de deporte, me parece perfecto. Pero cuando después, por razones extras, muchos, algunos y varios y muchísimos tal vez, por razones especiales levantan la vanidad del hombre y le muestran, ¿no es cierto?, las glorias de ellos, haciendo que los demás lo van a conseguir, ¿no es cierto?, van a dejar un tendal de víctimas y de fracasados. Y entonces yo me pregunto, a esto voy de vanidades, yo me pregunto esto, todo esto del deporte me parece perfecto, yo lo disfruto y el esfuerzo tienen que hacerlo y los premios se van a ganar y el dinero van a ganar seguramente mucho más que otros, correctísimo, pero que no me vengan a enseñar a mí, ¿no? ¿Usted quién es? Sí, yo soy uno de estos que maneja esto, ¿sí? Y entonces que no me vengan a decir a mí en la televisión y en la radio, estos son los que luchan, los guerreros, ¿no es cierto?, que ponen en alto el país y la bandera y cantan el himno y se ponen así, ¿no es cierto? Es la vanidad de vanidad. Yo me pregunto, ¿cuánto de estas cosas que les estoy diciendo transformaron los matrimonios? ¿Cuánto transformaron los matrimonios? Como dije antes, con todo esto, con que se consigue esto y usted consigue todo eso, le leen, por ejemplo, vamos a estar los jugadores en muchos deportes, en Estados Unidos también lo hacen, no a las drogas, pero muchos de ellos también se drogan, no al alcohol, y ellos también se alcoholizan, ¿sí? A la unidad, algunos que decían por la unidad familiar, y entonces yo leo beisbolistas, fulano, vegano, futbolistas que están acusados de maltrato familiar. Entonces, esa es la vanidad. Me están mostrando algo, el deporte, la política y la ciencia, algo que transforma la vida. No, la ciencia muy bien por la ciencia, la política muy bien con los políticos que hagan lo mejor, el deporte que hagan lo mejor, pero que no me digan que van a transformar las vidas. Por más arenga que lean ahí, ¿no es cierto?, que esto, no lo van a transformar. Por más arenga, no van a transformar las personas individuales, no van a arreglar la familia. Que me digan cuántos de ellos hicieron que no se suicidaran miles de personas en el mundo, cuántos de ellos con tantas arengas lograron que no se emborracharan o alcoholizaran millones de personas en el mundo. ¿Qué lograron? Si lograron, ¿no es cierto?, que no se drogara la gente. No lograron. Esa es la vanidad de vanidades. Fíjense una cosa, pongamos, las publicidades, póngase alguna sola, pierdan el tiempo que lo va a invertir, fíjense en la televisión, ¿no es cierto?, sobre todo en determinadas horas. Publicidades, por ejemplo, ahora me acuerdo algunas cosas, entre comillas, como había antes y ahora también, publicidad de cerveza, ¿sí? La cerveza, con todo lo que usted puede gustar, no gusta la cerveza. La cerveza siempre está relacionada con un yate, con un carro descapotable, con unas chicas hermosas y unos muchachos guapísimos. Está relacionada con la vanidad de vanidades. Es todo así, todo así. Yo me acuerdo que yo leía cuando hice unos cursos cuando tenía 20, 23 años, y teníamos unos libros que nos mostraron, por ejemplo, mira, tengo mis tantos años que no le importa, pero yo tenía 20 a 23 años y me había leído varias cosas en aquella época muy interesantes, que me habían mostrado en unos libros. Y entonces decía, en esos libros hablaba de las personalidades, las características, la actitud corporal, un montón de cosas, ¿no? Y entonces se veía, por ejemplo, fotos de personas y también en esquema, ¿no? Todas las características que tiene una persona y en su interior y que las exterioriza con los movimientos de las manos con el cigarrillo. Según como tome el cigarrillo, largar una bocanada de humo,
¿sí? ¿No es cierto? Para, de alguna manera, ocultar un poco la cara en un momento que tiene que pensar algo, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, yo lo veía y no lo podía creer, ¿no es cierto? Las personas, las personas que toman, cómo se toma una copa, cómo se toma la otra, cómo se agarra, ¿no es cierto? Si de repente la persona está tomando y tiene que pensar porque la dejaron incómoda, pone el dedito en el hielito y hace hacia adentro. ¿Me entiende? Todas las actitudes corporales de todo. Exteriorizamos, lo queremos ocultar, pero lo exteriorizamos. Mucha gente lo hace con el cigarrillo, otras con la copa, ¿me entiende? Otros de otra forma. Pero exteriorizamos. ¿Por qué mejor no exteriorizar lo que es la palabra de verdad? Porque el otro es vanidad. Los políticos me dicen, sí, aunque no los voy a defraudar. Y este mundo es un caos, parezco pesimista, pero este mundo que vivimos es un infierno, hermano. Es un infierno. Nosotros, porque bueno, vimos así, más o menos, alguno que otro no ve una cosa, no ve la otra, estamos ¿me entiende? Pero el mundo como mundo es un infierno. ¿Usted por qué cree que Yeshua fue mentiroso cuando dijo que en el final de los tiempos este mundo va a ser como los días de Noé, que va a ser un caos? Va a ser un caos. Y esto se perfila para un caos. ¿Ustedes vieron qué pasa en el lejano oriente, para nosotros lejano oriente, en el Medio Oriente, en África, con todo lo que está pasando, lo que se van cientos, son miles y miles y miles, aquí en Latinoamérica, en donde sea? Los políticos dicen, no nos vamos a defraudar, y están defraudando a todo el mundo. ¿Quién le pide cuentas a un político? No en México, en todo el mundo. Se llenan los bolsillos y en todo el mundo, Estados Unidos, Rusia no es mejor que Estados Unidos no es mejor que Alemania, ni Alemania mejor que ningún otro. Cada uno busca sus mejores cosas. Los científicos crean cosas maravillosas, y realmente sí, ok. Pero llega un momento que ni los políticos transforman la familia, ni los científicos transforman la familia, ni las publicidades transforman la familia. Sí, las transforman para mal, transforman la familia, ¿sí? Ni todas esas cosas del deporte. No quieren, ¿saben qué? Adormecer con el deporte. A mí el deporte me encanta, pero cuando me quieren adormecer no lo soporto. Todo es así. Todo es así, este es un mundo en el que vivimos. ¿Usted por qué piensa que los profetas decían lo que decían? Estaba tan adormecido el pueblo que Isaías le dice a nuestro propio pueblo, a los sacerdotes, ¿se acuerdan cuando les dice? Ustedes son unos borrachos. Y utiliza la palabra borrachos. ¿Me entiende? Entonces, el propio Isaías, entonces usted tiene que pensar, ¿qué es lo que está haciendo de su vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? De repente los creyentes vamos aquí, buscamos la panacea en una congregación, la conferencia que me ilumine en la otra, el otro que me revele tal cosa, pero estamos en vanidad de vanidades. Venga aquí o vaya a otro lado. Si no aprendemos de la palabra, si no estudiamos la palabra, vamos a ir como esa Shoah, esa destrucción, porque esa palabra destrucción, devastación, desolación, viene en relación con la palabra que acá se utiliza para vanidad. La vanidad, ¿no es cierto? Si el Señor no la quita de mí, voy directa a la destrucción y a la desolación. Por eso a veces no leemos, me está diciendo, a veces no leemos las Escrituras, no aprendemos de las Escrituras. ¿No es cierto? Oramos con las Escrituras para que el Señor me dé un buen trabajo, para que tenga un dinero para cuando ya sea ancianito, ¿me entiendes? O que si no tengo novia, que tengo un novio con plata. Una cosa así. Se ora para esto, se ora para aquello, para lo otro. Porque utilizamos la palabra de Dios como varita mágica, como si fuera magia. ¿Me entiende? Entonces, aquí, por eso uno ve solamente 3 o 4 cosas, ¿no? Y dice, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Les voy a leer algo nada más y por eso terminamos. Estamos hablando de abrir los ojos, ya terminamos con esto y yo les agradezco el tiempo y ya después comerá rico. Y entonces, dice, en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esto es extraordinariamente judío. De hecho que hay muchos midrashim
y sentencias hebreas con este mismo concepto. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bien, cuando el Señor está hablando de esto, le voy a mostrar aquí, en Mateo 6:22. Lo voy a buscar, porque acá tengo la cita. Pero cuando el Señor está hablando de esto, tiene que leer el contexto para que vea qué es lo que estamos hablando. 6, dijimos, 22. Bien, el Señor está hablando de que no seamos vanos, ¿no es cierto? Porque habla de vanidad. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Es decir, tienes que orar, no para que te aplaudan. Uno no va, mire, cuando usted va a una congregación que le aplauden al predicador, váyase. Porque no es de Dios aplaudir al predicador, ¿me entiendes? ¿Se acuerda cuando le leí un libro judío yo que decía, si el Hassán lleva la ceremonia para el aplauso, ¿no es cierto? O como si fuera un concierto, ya no hay espiritualidad. Usted no va a una congregación para ver un concierto de música, ni aquí, ni... Mira lo que va a las conferencias, a los congresos y todo eso. Usted no va para ver un concierto. Usted va para alabar al Señor. No va a ver la vestimenta de los cantantes, ni la música ruidosa o no ruidosa, puede ser lenta, ¿no es cierto? No ruidosa, por así decirlo. Puede ser lenta y ruidosa también. Pero para ver a los músicos, ¿no es cierto?, con sus ropas modernas, y uno lo ve y en el judaísmo también pasa. En el judaísmo también pasa, claro que pasa eso. Y entonces uno no va para el aplauso. Y las cosas del Señor son otra cosa. ¿Me está siguiendo? Ni aquí ni en ningún lado. Y entonces esto es lo que estamos viendo. En el Salmo es lo mismo cuando el Señor le dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Puede estar el ojo aquí, pero una persona puede ser ciega y también aplicársele esto. ¿Okay? Porque si entonces una persona fuera ciega físicamente, no se le aplicaría eso, porque no está viendo nada. Así que se está refiriendo a otra cosa, a lo que cada uno es, cada uno siente, cada uno percibe, cada uno exterioriza. Pero cuando el Señor dice, perdón, 6:24, estaba diciendo, cuidado cuando ores, ¿sí? Cuidado cuando ayunes y cuidado cuando ofrendes. Ok, cuidado, que todo lo que hagas no sea para los hombres, sino sea para Dios. No se tienen por qué publicitar, no te tienen por qué exaltar. Yo no tengo por qué exaltar a usted, ni usted me tiene que exaltar a mí, ni a nadie, ni a nadie. El exaltado es el Señor. Y entonces, ya terminamos con esto. Entonces aquí dice 6:22-23, pero, 22-23, pero el Señor está diciendo eso en relación a lo que dijo arribita, dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. ¿Saben lo que es eso? Lo que acabamos de leer. Vanidad de vanidades. Aparta de mí, como le decía, aparta de mí la vanidad. Aparta de mí. Y dice, por eso decía, cuando ores, cuando todo lo ve desde un punto de vista muy particular, cuando ores, cuando ayunes y cuando ofrendes, ¿no? Que sea para Dios y no para los hombres. No tienes que alimentar tu ego, no tienes que alimentar el ego de nadie, no te tienen que exaltar, ni tú tampoco tienes que elogiar a otro. No es así. La honra es la honra, pero no tirar, como dice así, dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahí viene el texto. Ahí, ok. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Ves lo que está diciendo el Señor? Dice, no, tú puedes tener fortuna en este mundo, porque el Señor te la da y tú la sabes administrar. Correctísimo, nadie dice que no va a haber. Porque en la Biblia dice que hay gente rica y también va a haber gente pobre. Porque de hecho que a los pobres siempre lo vas a tener.
Ok, espirituales y materialmente también. Pero ve lo que está diciendo aquí. No busques, si lo tienes y lo trabajas, sí, pero no busques con esa vanidad, ¿no es cierto? No busques hacer tesoros aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra se corrompe todo. Y lo que lo corrompe es la vanidad. Y la vanidad termina en la palabra Tayoa, que es desolación y destrucción. Por eso dice se corrompe, se corrompe. Por eso cuando dice, aquí este pasaje, ¿no? Por eso viene en el 24, dice, ninguno puede servir a los señores. Fíjese, tenemos ayunar, orar. La gente cuando hace algo espiritual lo quiere resaltar. Espiritual y no espiritual, lo quiere resaltar. Dice, no lo hagas, no lo hagas. Es preferible que no lo hagas si lo vas a hacer así. Y luego dice, ¿no es cierto? No se hagan tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿ok? Verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No porque no tengas riqueza, a lo mejor tienes un trabajo y prosperas una enormidad. No significa que estemos aquí, no. Significa buscar la vanidad de vanidades a través de las riquezas de este mundo. Por eso se aparta de mí la vanidad. Pero para eso el Señor tiene que abrir mis ojos y ver las maravillas de su ley. Dice, ¿se acuerda? Dice, no quites delante de mí en ningún tiempo, la palabra de verdad. Con esto terminamos, pero piense en esto, piense cuánto de vanidad hay en nosotros, en usted, en mí, en el mundo en el que vivimos. Cuánto de vanidad hay en aquellos que nos atrapó, a lo mejor en lo espiritual, en algo que nos atrapó en la vanidad. Y estamos sirviendo como a dos señores. El dinero es una cosa y dice el dinero a Mamón. Dice a dos señores, o amar a uno, a Dios y a lo que sea la riqueza de este mundo, que puede ser materializada en dinero o materializada, por ejemplo, en el ego que cada uno puede exaltar, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo estoy sirviendo no al Señor, sino estoy sirviendo a mi ego. Y yo vengo a enseñarle la Selijot no para que usted la aprenda y pueda gozarse de ella aquí o en su casa, sino lo estoy haciendo para mi ego. Y yo le estoy compartiendo esta parte, como alguna vez alguien lo dijo, cuando yo hago esto no lo hago para mi ego, hermano. Lo hago para que usted lo aprenda. Si usted lo usufructa en buena hora, si usted dice que yo lo hice para alguna vez lo dijeron, que lo hago para mí, no. La verdad que no. Lo hago para mi ego, ¿entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que usted busca, no es cierto? Busquemos deleitar al Señor, ¿sí? Busquemos deleitar al Señor con nuestra conducta, con nuestra moral, con nuestra ética, con nuestra justicia, ¿no? Y no busquemos deleitarnos equivocadamente a veces en nuestra vanidad. No busquemos deleitarnos en nuestra vanidad. No digo que pase esto, pero que ustedes, uno se puede vestir muy bien y todo, hasta hermoso, y uno puede estar bien coqueto, si se ve también coqueto y todo. Pero me acuerdo, por ejemplo, un día no las tengo en Argentina. Yo tocaba la guitarra, el clásico y también, bueno, yo me dedicaba a la guitarra clásica. Pero también, bueno, éramos jovencitos y entonces, qué sé yo, teníamos tocábamos guitarra eléctrica también, ¿no? Entonces había muchos jóvenes y estábamos en algunos lugares tocando, a veces tocaba otro. Y entonces uno iba y se ponía, ¿no es cierto?, una camisita bonita, ¿no? Para que lo vea la chica, pero yo no me compraba la camisita, yo para que me la vea. Entonces, de repente, alguien tocaba la guitarra, porque nosotros tocábamos melódico, más melódico, con el grupo. Si las traigo a la Argentina, les voy a mostrar las fotos de cuando tocaba así, ¿no es cierto? Y entonces, a veces tocaba otra persona, entonces veíamos que sí, se las traía, era muy bueno. Y entonces uno cuando pasaba ya trataba de esperarse más para, ¿me entienden? Y entonces éramos jovencitos, teníamos 18 años, 17 años. Y entonces uno decía, no, qué bárbaro, ¿cómo hizo eso? Eso no la sabíamos, ¿cómo entiendes? Y uno dice, bueno, acá vamos a esmerarnos, ¿no? Y empezamos, por cositas que tocaban melódico nosotros, ¿me entiendes? Nos tocábamos melódico. Y entonces hacíamos eso. Cuando fue pasando el tiempo, ¿no es cierto? De hecho que yo tenía cierta conducta, tampoco me dejaba llevar por estas tonterías. Pero cuando pasó el tiempo, ya uno tuvo 30, 40 años, déjenme emplear este término,
Les dije para mí adentro, qué estúpido que era. Qué estúpido que era. Porque en definitiva no tocaba lo que no sabía, pero en vez de estar tocando lo que yo sabía bien, estaba pensando que el otro había deslumbrado. Entonces acá tenemos que esperarnos. ¿Me entiende? Y cuando uno es grande, después dice que qué estúpido. Qué estúpido. Tenía que haber tenido otra actitud. Si ensayamos, toquemos lo que sabemos. Pero no estar, más que tocando, perturbado porque el otro fue bueno también, ¿me entiendes? Un ejemplo. Eso es la vanidad. Y no me diga que a lo mejor a veces uno no ha pasado un montón de cosas de estas, ¿no es cierto? La vanidad, el orgullo, la soberbia, la egolatría. Y está todo en la Escritura. Está todo en la Escritura. Cuando el pueblo de Israel se ensoberbeció, el profeta le dice, mira, pueblo de Israel, ustedes son para mí lo mismo que los hijos de los etíopes. Es decir, aquí hay una de cal y una de arena para todo el mundo, para nuestro pueblo, para usted, para mí, para quien sea. ¿Cuál es el propósito, no es cierto? Primero el propósito de ser una persona creyente, crecida, madura, que va creciendo y que va madurando, que busca las maravillas de la palabra del Señor, la palabra de verdad que está en la boca, que es lo que uno habla, lo que uno traza, como dice allí. Entonces aparta de mí todo lo que es vanidad. ¿Cómo voy a tener, usted y yo vamos a tener la palabra de verdad, ¿no es cierto? Si estamos en la vanidad de la vida. El chisme es la vanidad de la vida, la mentira es la vanidad de la vida, el egoísmo es la vanidad de la vida, la soberbia es la vanidad de la vida, la egolatría es la vanidad de la vida, la mentira es la vanidad de la vida, la envidia es la vanidad de la vida, el egoísmo es la vanidad de la vida. Entonces, ¿cómo usted puede decir yo uso la palabra de verdad? No, no la usa, no la usa, la está usufructuando, pero no usando como Dios quiere. Y es más, ¿sabe qué? A veces aprendí algo. Una vez mi profesor de guitarra me dice, hace muchos años, ¿no? Yo ya tocaba la guitarra y tenía alumnos, pero quería ser concertista. Y entonces me dice, mira, aquí tenemos que tener un plan de trabajo, pero este es un plan de trabajo de ahora en más de 3 años sin parar 3 años de estudiar 5 o 6 horas todos los días, así estés enfermo. Dice, porque si no, tú no vas a llegar. Acá hay que hacer un plan. Y entonces me agarra el otro profesor que era mucho más macho que él y dice, mira, muy buena gente, ¿no? Era concertista de primera. Me dice, tú tienes que mentalizarte de eso. Tienes que mentalizarte si tú quieres tocar la guitarra o toquetear la guitarra. Toquetear la guitarra la puede toquetear cualquiera, pero tocar la guitarra no. Entonces, usted como o usa la palabra o la manosea. A eso es. O usa la palabra o la manosea. Usar la palabra es ser una persona renacida y una persona que maduró y creció y se maneja con valores morales, éticos y espirituales. Pero si usted se da cuenta de que no, usted y yo no lo estamos haciendo, no usamos la palabra de verdad, la estamos manoseando. Y vamos a lograr, ustedes, yo, a través de la palabra, que el Señor nos abra los ojos para ver las maravillas de su ley y nos aparte de este llave. Porque si no nos aparta de esta vanidad, la palabra que sigue es yo, que significa tormenta, y la que sigue devastación y destrucción. En el círculo de es la misma palabra, ¿no? Yo cuando vienen los miércoles veo que les muestro mis libros, ¿no es cierto?, donde está lingüística, que les muestro y todo cómo es la cosa, ¿no? Entonces, para que vean, la Biblia es maravillosa. Vamos a hacer una oración. Amigo Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Levantamos la presencia del Rey de Reyes, el Santo de Israel, por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias por la vida y por el don de la vida. Clamamos, Señor, a tu gran misericordia, dándote gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por la salvación de nuestra alma. En Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tú de nuestro pueblo escogiste a cada uno de los siervos por genealogías.
Señor, y cada una de tus siervas por genealogías, para que apuntaran y naciera, Señor, y viniese el Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. Te damos gracias, Señor, por este momento que compartimos, por la vida que nos has dado, por este nuevo día, que en tu misericordia, por haber guardado nuestro acostar y nuestro levantar, nos permites en esta mañana habernos levantado, buscar tu presencia, rogar tu bendición, encomendarnos en tus manos. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos también, Señor, aquí, Señor, de compartir tu palabra, de alabar los unos con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores, de buscarte, Señor, en nuestro corazón, clamando en el trono de la gracia, Señor, buscando tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este día de reposo, por este día de Shabbat. Que podamos, Señor, no solamente estar en el día de Shabbat, sino vivir el shalom y el reposo que viene de lo alto en nuestras vidas. Que tú estés, Señor, poniendo en nosotros, a través de tu Ruach HaKodesh, ese sentimiento, Señor, de culpa, Señor, para que podamos doblegar nuestro espíritu, Señor, de poner toda actitud que a ti te desagrada delante del lugar santísimo, hacer quemar, Señor, todo aquello que estamos haciendo mal en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y en el transcurso de nuestras vidas, en el obrar de nuestras vidas. Señor, quema todo aquello, Señor, que a ti te desagrada, y que podamos, Señor, en esta hora levantar tu nombre en alto como hijos, Señor, renacidos. Queremos en esta hora que apartes de nosotros, Señor, aparta de nosotros toda vanidad, Señor, aparta de nosotros, Señor, toda cosa mala que nos lleva a la destrucción, para que nosotros podamos ver las maravillas de tu ley. Y como dice el salmista, no quites, Señor, en ningún tiempo de nuestra boca la palabra de verdad, la palabra de bendición, la palabra creadora, la palabra de sanidad, la palabra que nos fortalece, nos alienta y nos trae esperanza. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y las familias que están aquí, Señor, representadas, aquellos que no han podido venir. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que siempre participa en nuestra Keilah, Señor, con la sinceridad de su corazón para contigo y con la sinceridad de su corazón para con esta Keilah. Te rogamos por todos y cada uno de ellos, para que aparte todo mal de sus vidas, para que quites toda traba y saques todo obstáculo, para que nos des crecimiento, nos des madurez, Señor, y que podamos, Señor, ver los milagros y las maravillas en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quita de delante de nosotros, Señor, toda obra del maligno. Aleja toda trampa de Satanás. Anula el consejo, Señor, de Ahitofel que se haya vuelto, Señor, sobre nuestras vidas como se había vuelto sobre la vida de David, Señor. Anula el consejo también de Amalek. Bendito y alabado sea tu nombre, que se haya vuelto contra nuestras vidas y contra nuestras familias. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendito y alabado sea tu nombre. Anula, Señor, el consejo de Balaam, Señor, para que nuestras vidas, nuestra familia, nuestra Keilah puedan transitar, Señor, en sendas de justicia. Bendito y alabado sea tu nombre. Anula el consejo del maligno, Señor, que se haya vuelto, Señor, desde el pasado al presente, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestra Keilah. Y que podamos, Señor, caminar en tus caminos. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos ver en esta hora tus grandes misericordias. Derrama, Señor, abundante piedad, abriendo las ventanas de los cielos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre. Trae buenas nuevas a nuestras vidas. Añade todo lo bueno y saca todo lo malo de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra congregación. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y véanse si vienen el sábado que viene, preparados también para ya más la señal.